Bien, amigos, continuamos aquí en vivo por la cadena Guapa Radio. Soy Jorge Iván Rodríguez, como bateador emergente por Adaísa Cortés, que está ya casi ready para retornar a la moderación de Directo al Punto. Queremos darle las gracias a Luis Lajara en el control técnico, excelente trabajo. Y tenemos a los panelistas del panel correspondiente a la segunda hora, directo a la interesantes temas que van a estar discutiendo en la noche de hoy. Antes de abrir la discusión con Francisco y José Torres, queremos anunciar atentos mañana al importante anuncio que se va a estar transmitiendo por toda la cadena Guapa Radio en relación a la radicación en el Congreso Federal del proyecto sobre Puerto Rico. Así que estén atentos a la cadena Guapa Radio para que se enteren de todo el contenido de esta presentación histórica en el Congreso Federal. Soy Jorge Iván Rodríguez, estás en Directo al Punto. Vamos con el panel directo a la justicia. Para la bienvenida y saludo a la audiencia, dejamos a José Torres. Muy buenas noches, compañero Jorge Rodríguez. Muy buenas noches, licenciado Francisco Sánchez, a Luis Lajara, que está en los controles, a todos esos radioescuchas que nos acompañan todos los lunes en la noche, y a todas esas personas que nos acompañan también por Facebook Live y también por este programa por YouTube. Francisco. Buenas noches, Jorge, a ti. Gracias por estar y sustituir a Adaísa, que sabemos que ya está en pronta recuperación la cosa, ¿verdad? Pues a ti, a todos los que nos escuchan por la emisora, por los que nos están escuchando por el canal digital, por los que nos están viendo por el Facebook Live, y los que nos verán eventualmente en la plataforma de YouTube y en todas las plataformas que este programa se transmite, y ciertamente a Luis Lajara, que está allí en los controles, y sin él esta transmisión pues ciertamente no sería posible. Hay una multiplicidad de temas, de derecho y tocantes a la justicia, de los cuales ustedes tienen expertise y pueden abundar profundamente en la noche de hoy. La compañera Adaísa Cortés me está haciendo un envío sobre algunos de los mismos, pero me gustaría, a manera de concesión a ustedes, que Francisco iniciara abriendo la discusión con el tema relacionado a la petición de renuncia y luego continuidad en el cargo a el jefe de Fiscalía Federal, Steven Muldrow, quien va a permanecer como jefe de la Fiscalía Federal en el territorio de Puerto Rico. Iniciamos con ese tema. Precisamente, Jorge, ciertamente hubo una vez, tú sabes que ciertamente Steven Muldrow fue nombrado fiscal del Distrito Federal en Puerto Rico por el presidente en el 2019, en el verano del 2019, por el presidente Trump. Se le había solicitado la renuncia por el nuevo presidente Joe Biden a él y a varios fiscales de Distrito Federal en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, ¿verdad? Aparentemente, el presidente entiende que dentro de su mejor criterio es dejar a Steven Muldrow al cargo de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Eso anuncio se hizo el pasado miércoles. Ciertamente no hay duda de que Steven Muldrow había hecho un excelente trabajo, está haciendo un excelente trabajo en Puerto Rico, ¿verdad? Y decidió la Casa Blanca no buscar otro candidato, dejar a Steven Muldrow aquí, que simplemente se había comportado de una manera y emitió unas declaraciones contento porque se le dejó en el puesto por esa oportunidad, y le agradece al presidente Biden por eso, y anuncia además que va a establecer la política pública tanto del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca como su idea de cómo atacar el crimen en Puerto Rico, específicamente, evidentemente, en lo que tiene jurisdicción, ¿verdad? Que son los delitos federales. Que penaliza, ¿verdad? El Código Penal Federal. Eso es básicamente lo que tenemos que decir. José, si quieres añadir algo a la estadía nuevamente del fiscal federal en Puerto Rico, Steven Muldrow. Adelante, José Torres, adelante. Originalmente había unos comentarios, pues, que como la nominación de él había sido por el presidente Trump, propósito de removerlo él simplemente político, yo que la decisión, comparto con Sánchez que la decisión es bastante acertada, por lo menos hasta este momento. Las labores de Muldrow han sido bastante efectivas y no ha tenido
papeles protagónicos ni relacionados a política ni nada por el estilo. Entonces entiendo que en eso básicamente es basada la decisión del presidente Biden. Fíjate que si te pones a comparar en cierta medida, nosotros vivimos la experiencia en Puerto Rico cuando la fiscal Rosa Emilia Rodríguez, ella pasó un proceso donde hubo un cambio de presidente, se decía que no iba a continuar y fue especulado en diversos círculos. Posteriormente, pues ella continuó hasta básicamente su retiro no mucho tiempo atrás. Y me gustaría la opinión de ustedes en este sentido, relacionado a este mismo asunto de Muldrow. Mira, con Rosa Emilia, tú sabes que cuando queda vacante, porque si en este caso Stephen Muldrow se hubiese ido, en lo que el presidente llena la vacante, entonces los jueces de la Corte de Distrito Federal van a reconvenir, ¿verdad? Van a reunirse, y serían ellos los que entonces eligen al fiscal de distrito. Obviamente es pro tempore, ¿verdad? Es una designación que hace la Corte, en lo que el presidente lleva a cabo, ¿verdad?, la designación oficial de quién va a ser el fiscal de distrito. Y Rosa Emilia, tú sabes que pasó un cuatrenio completo. Bueno, todo el tiempo que estuvo Rosa Emilia Rodríguez fue bajo esa premisa, fue la designación pro tempore de la Corte, de los jueces de la Corte de distrito. Distinto a lo que ocurrió con Stephen Muldrow, que desde, yo no había visto una designación de fiscal de distrito por el presidente desde aquel mexicano, no sé, yo no me acuerdo el nombre de él, y recuerdo que incluso me entrevistó para la Fiscalía Federal en el año 2004, me entrevistó Humberto García, creo que se llamaba, ese fiscal de distrito, que sí lo nombró el presidente en ese entonces para que ocupara la plaza de fiscal de distrito. Estuvo aquí, estuvo un breve tiempo, luego se fue. La Corte de Distrito eligió a Guillermo Gil Bonar, que estuvo un tiempo hasta su retiro, y entonces lo sustituyó la fiscal Rosa Emilia Rodríguez. Pero desde Humberto García, nosotros no teníamos en Puerto Rico designado a un fiscal de distrito federal que fuera designado por el presidente y confirmado por el Senado, como ocurrió en el caso de Stephen Muldrow y como ocurrió en el caso de Humberto García a principios de la década del 2000. Y entonces aquí el presidente lo deja, así que mientras el presidente no le retire la confianza, seguirá siendo el jefe de fiscales en Puerto Rico, Stephen Muldrow. Esa fue la situación. Cosa distinta, con eso dejo a José y te transfiero, si quieres introducir el tema, en términos de lo ocurriendo en el departamento secretaria, el cabildeo que se alega. Francisco, antes de movernos ahí, que es muy buen tema, me gustaría, tanto José como tú, quien quiera reaccionarlo, ¿cómo ustedes ven, por ejemplo, la llegada del nuevo presidente? Se estableció que hubo la comunicación, obviamente, con el secretario de Justicia Federal, que corresponde al Gabinete Constitucional Federal, pero luego entonces se plantea la renuncia de todos los fiscales de los diferentes distritos de los Estados Unidos, incluyendo el de Puerto Rico, los jefes de fiscalía. ¿Ustedes les parece que se afecta tal vez el fracaso de la hasta cierto pidiendo las fiscales no el superior, que es a nivel de Washington, sino los de distrito? Tal vez que el proceso debería, si el presidente no tiene el secretario que lo tenga de distrito, se debe de evaluar y no bajarle con carta de petición de renuncia fulminante a todos por igual, porque pudiesen haber casos en proceso que se pudiesen afectar al interés de la seguridad del pueblo y de la justicia misma. Sí. Adelante, sobre ese aspecto. Adelante, José. Mi percepción es que no hay una sola justicia. Primero entiendo que esa es una decisión que se hace como si fueran puestos de confianza. Él tiene que tener cierta confianza en los fiscales de distrito y independientemente esos fiscales de los distritos, si son removidos de su puesto, los casos que estaban trabajando se deben trabajarse por personas que tienen la competencia para hacerlo. Los fiscales que se quedan, son subalternos a los fiscales de distrito. La realidad es que
debería evaluarse de esa situación, pero que haya como tal un fracaso o una fricción a la justicia porque ellos renuncien, no creo que eso suceda. La realidad es que las investigaciones continúan. Y mi percepción es que son, vuelvo y reitero, puestos de confianza, como si fuese un puesto de confianza. Se tiene que confiar esa persona que está dirigiendo ese distrito y tiene la autoridad para solicitar la renuncia. Yo estoy seguro que en Puerto Rico, si le permitieran remover con esa facilidad a los fiscales de distrito, le aseguro que cada 4 años, cada 8 años, iba a haber un desastre en los distritos por la remoción de los fiscales. Precisamente, a mí lo que me preocupa es ciertas investigaciones que se pudiesen atrasar, porque el que llegue va a tener que retomar los trabajos. Pero quiero escucharte a ti, Francisco, sobre ese punto específico. Mira, en cuanto a eso, el atraso si lo hay es mínimo. Yo fui fiscal de distrito en Puerto Rico, acá a nivel, ¿verdad?, estatal, y lo que dirigí 3 fiscalías. Uno lo que hace es que cuando llega a la fiscalía, ¿verdad?, uno transiciona con el fiscal de distrito anterior, se tiene que entregar evidentemente un informe donde se discute lo que hay, ¿verdad?, de manera obviamente confidencial, son investigaciones, se pone a uno al tanto en términos de las investigaciones sensitivas que se están llevando a cabo, y uno eventualmente se reúne con los fiscales que están a cargo de la investigación y de los agentes de la policía o el negociado de investigaciones especiales que están a cargo de la investigación. Y pues ese periodo te toma, qué sé yo, 1 o 2 semanas, te tomaría eso, ¿no? Ponerte al día. Pero es tú como fiscal de distrito ponerte al día, porque la investigación va a seguir. Un fiscal de distrito no va a llegar allí y va a detener una investigación. Eso no ocurre. O por lo menos en mi experiencia eso nunca ocurre, ¿verdad? Simplemente... No debería de ocurrir. Pero no debería ocurrir. Pero puede ocurrir. Puede ser que ocurra, ¿verdad? Por lo menos no fue mi experiencia, pero puede ser que un fiscal de distrito tenga alguna agenda y quiera desviar alguna investigación por alguna razón atípica, ¿no? O simplemente, oye, tú ves un caso y eres de visión, simplemente yo llego y como fiscal de distrito veo que el caso no sirve, ¿verdad? Porque el caso no va a prosperar, porque no cumple con el quantum de prueba, porque muchas veces uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el quantum de prueba en regla 6? Pues una cintila de evidencia, con un poquito tú pasas la regla 6, y con esa misma cintila, en teoría, porque todos sabemos, ¿verdad?, que a la vista preliminar el crisol es mucho más fuerte, más amplio, pero en teoría dice la jurisprudencia que el quantum de prueba que tú necesitas para pasar a una vista preliminar a un juicio es la cintila de evidencia. Bueno, pues está bien, tú podrás pasar, pero entonces la carga probatoria que tú tienes en un juicio es, pues tú tienes que dudar razonable. Y yo por lo menos era de la visión, si no se en el que yo estuve convencido que se va a probar más allá de razonable, pues no debe perderse el tiempo en someterse. Digo, sí. Por lo menos esa era mi visión. Puede ser que haya otro fiscal de distrito que dice, bueno, es que esa es tu visión, pero la mía es que si hiciste la cintila, pues que se muere en el camino, y yo radico, hizo la vista preliminar y sigo por ahí, y después de la vista preliminar, entonces el caso no pasa, y entonces van a una vista preliminar en alzada, y el caso no pasa, o si pasa, entonces viene una supresión de evidencia y se acabó. Me sigue, pues yo, en términos de la visión que yo veía, es que los casos que me transicionaban, porque son sensitivos, ver si existía, y hasta el momento en que no existiese lo que yo entendía que el caso se podía probar más allá de razonable, pues entonces no se radicaba, y si ese quantum de prueba que a mí me satisfaciera no existía, pues simplemente no se radicaba, porque es perder el tiempo, ¿verdad? Pero reconozco que no todo el mundo piensa así, ¿verdad? Pues por lo que te expliqué, y pues eso va a depender del estilo, ¿verdad?, de cada fiscal de distrito al momento de ver qué es lo que va a hacer con los casos que tiene bajo su supervisión, que se están investigando, ¿verdad?, en su respectiva fiscalía. Es una cuestión de visión y filosofía, y por lo menos esa es ¿verdad? Yo me dejaba llevar cuando ejercí las funciones. No sé si José piensa distinto o igual a mí sobre esas cosas. Adelante, José. Yo concuerdo que esa debe ser la visión, esa es la visión correcta. Lo que sucede es que hoy día mi experiencia me da fiscales radican y que el juez resuelva. Sucede más, pues, por ejemplo, los casos de ley 54. Ahora mismo, una vez una fiscal entiende que no tiene mérito, tiene que consultar al fiscal de distrito para que la fiscal de distrito autorice la no radicación. Y muchas veces, para evitar eso, la fiscal que se le consulta el caso dice,
radica el caso y vamos a ver qué es lo que pasa en la regla 6 y después analizamos la cosa y le ponen la carga al tribunal, que la determinación del juez de regla 6. Muchas veces el juez de regla 6 viene con una visión similar. Aquí es sin la de evidencia, vamos a terminar el caso y que lo resuelvan en vista preliminar. Y cuando vienes a darse cuenta, estamos ante un juicio en un caso que no merecía ni haberlo radicado y estamos exponiendo a un ciudadano a un proceso judicial que tiene múltiples efectos, aparte de que tienen que contratar abogados, los efectos emocionales, si pierde el trabajo, más en la presión pública y de la sociedad de que tú estás siendo imputado de un delito. Entonces, vuelvo y reitero, la visión correcta debe ser que si el caso no tiene la capacidad de prosperar, uno no debe erradicarlo. Si no tienen los elementos completos del delito o si no tienen la prueba, que como fiscal de distrito debes tener la experiencia para tomar esa determinación y analizar el caso y la prueba que tienes y ver si puedes conseguir una convicción. Pero hay múltiples casos que se radican en más por la misma presión pública. Yo estoy seguro que con toda prueba que el caso de Wanda Vázquez se radicó por presión pública. ¿Por qué es que se radicó por presión pública? Porque, para mi entender, la acción del FEI en aquel caso sostuvo que fue pública, porque si tú creías realmente en tu caso, entendías que tu caso estaba bien fundamentado y un juez determinó no causa regla 6, ¿por qué no solicitaste una regla 6 en alzada si creías en tu caso? Pero a gente y muy uno de los factores más importantes en la creación de casos y cuando la prensa está manteniendo, lo evalúa, verifica qué es lo que está sucediendo en el caso, eso ciertamente impacta de una gran forma y se cuestiona porque hay casos que no se han radicado. Todavía las personas se cuestionan por qué no han radicado el caso de Ana Cacho, pues porque no tienen prueba, que no tienen la prueba para radicarlo, pues ¿cómo lo van a radicar? ¿O qué espera? ¿Van a hacer el ridículo? Bueno, yo entiendo que lo hicieron cuando radicaron el del Manco, pero estaríamos entrando en ese y muchos otros casos más que no debieron haber radicado. Que son una vergüenza. El Manco, el caso del Manco, hasta mi hijo que está que tiene 14 años, con la mano izquierda lo hubiese visto. Eso no hay manera de haberle imputado eso a aquel individuo, ¿verdad? Pero bueno, se le imputaron. Eso es una vergüenza lo que ocurrió en ese caso. Eso, nadie tiene duda de eso, ¿verdad? Y en términos del caso de que le radicaron a la exgobernadora Wanda Vázquez, que aquello fue un ridículo. Y más ridículo fue lo que pasa después, que eso viene la pregunta que hace José y que la deja en el tintero, ¿verdad? ¿Por qué no radicaron? Porque después esa misma señora que era la querellante, la madre del individuo que decía que se lo estaban atropellando, que el hijo estaba en la cárcel, la agarraron contrabandeando, entrando drogas a un penal para llevársela a su hijo. Entonces, este es el peor de los... Y te pasa eso en el periodo de los 60 días que tienes para arrancar la alzada. Te cogen a la individua entrando droga al penal en beneficio de su hijo. Pero ¿y con qué prueba tú radicaste? Con eso tú radicaste. Ya, el caso era finito. Y yo te voy a decir una cosa, Jorge y José, aquí todos somos padres, ¿no? Y yo te digo, yo soy fiscal de distrito en una jurisdicción X y de distrito, y el hijo mío es víctima de crimen. Pues claro que me voy a meter, claro que voy a verificar que ese caso se ve bien llevado. ¿Y dónde está el problema? ¿Y dónde está el conflicto de la gobernadora Wanda Vázquez a lo que hizo? Seguro, Secretaría de Justicia, y a mí yo no debo tratar casos diferentes porque ni de una forma ni de la otra. Pero lo que se dice es que ella, mira, se aseguró y habló con los fiscales para que el caso marchara. Al fin y el caso termina una... Y después el tipo chilló. ¿Por qué chilló? Porque ahora los años y dedicaron todo el fake que tenía desde el principio, una rencilla con el Departamento de Justicia y con Wanda Vázquez desde que era secretaria de Justicia. Pues me la acusaron y después vení pero para mí haber referido a Wanda Vázquez que no tenía nada, ahí yo no veo nada, o por lo menos ese referido que tú te acordás, Jorge, que filtró, y lo pudimos todos leer, porque no sé si Metro o Noticel, el que lo fue a la luz, y todo referí, y pues quizás para cumplir el quantum de prueba de justicia de referir, bueno, pues sí, porque tú lo que necesitas es la posibilidad más remota, porque ni siquiera se tira para referir al FEI. Pero si el FEI se pone, lo vas a perder, el que perdiste la anterior vez que dejaron
cuando era noticia, va a ser peor que esa pela que cogieron, ¿tú sabes? Que no es errático, que es lo que usualmente le pasa al FEI, y pues no va a ser la excepción, no sé. Yo entiendo que Denis Longo tenía que referir, primero porque se van a decir que ella lo había papuchado y demás, y volvemos al asunto, la presión pública. ¿Recuerdan ustedes esa regla 6 de Wanda Vázquez? Los fiscales no se dirigían la cantó 3 declaraciones claramente, lo que a máxima cuando la defensa de hacer la defensa especular de lo que dice no hay forma. Entonces yo he visto ya no causa una regla 6, pero así de malo era. Entonces, así de malo era. Siempre yo digo esta cosa que a nosotros obviamente nos molesta, ¿verdad? Que los fiscales casos por declaraciones juradas. Pero si este caso ellos estaban tan convencidos de que tenían un caso, oye, hazlo al revés, sienta a los testigos. ¿Por qué no sentaron los testigos y entonces le llevaban el mensaje al pueblo? Era lo que estaba pasando y lo que legalmente Wanda Vázquez hizo mal. Sentaron a nadie. Si lo perdieron por declaración jurada, imagínate si iban a sentar a alguien. Por eso te digo. Eso fue. Sí, hacen historia en el fiasco de la vista, porque Wanda Vázquez no fue sola. Ella llevó sus buenos abogados, iban a hacer el trabajo de confrontar a los acusadores. Pero imagínense, esto fue un juego de pelota en que llevaste la bola, el guante, el bate, jugaste solo y lo perdiste. Eso fue ese caso. Bueno, y tratando de matar políticamente a Wanda Vázquez, lo que hicieron fue que le dieron un auge de rebote positivo hacia la figura de la gobernadora. Lo mismo que pasó con el intento de impeachment el primer intento de impeachment de Trump, que cuando no fue para ningún lado, enalteció su figura. Precisamente. José Torres, Francisco Sánchez, estamos en vivo en el panel directo a la justicia por la cadena Guapa Radio. Soy Jorge Iván Rodríguez. Este panel continúa. Nosotros vamos a una pausa con Luis Lajara en el control máster de Guapa Radio. Adelante, Luis Lajara. Bien, continuamos en vivo a través de la cadena Guapa Radio en directo al punto, panel directo a la justicia. Soy Jorge Iván Rodríguez. Estamos junto al licenciado Francisco Sánchez, licenciado José Torres, en la discusión de variados temas de índole legal que son de lo más interesante, lo que está ocurriendo en parte. La introducción sobre la continuidad del fiscal federal para el distrito de Puerto Rico. Igualmente, estuvimos llevando adelante otra de los temas con relación a cómo se debe manejar esto de la presentación de cargos cuando la prueba es prácticamente poco sustancial. Y interesante comentario del licenciado Francisco Sánchez y el licenciado José Torres. Ahora vamos a movernos de tema. Hace unos meses un amigo me confió su disgusto y su indignación porque una novia que tenía lo dejó. Y me decía, Jorge, no me explico cómo es posible que hay gente que quiera tanto la tecnología que esta novia me dejó por mensaje de texto al amigo, que me voy a reservar el nombre para no afectarlo en su standing como hombre conquistador, pero menos por mensaje de texto. Pues resulta que ha habido una abrupta salida de la subsecretaria de Justicia, donde la periodista Cintia López Cabán, ella misma hace un reportaje donde dice que la fiscal fue Isales Forsi, salió del departamento y una hora más tarde recibió un mensaje, no de texto, un email, donde el secretario de Justicia la relevaba del cargo de confianza y la
Así que esa situación ha dado margen a múltiples comentarios. La manera en que ella sale de la designación de subsecretaria de Justicia, el mensaje de email donde la dan notificada a ella de esa decisión, y su llegada a la Fiscalía de Fajardo, todo esto ha abierto una gama de comentarios y se ve que algo está ocurriendo para que este tipo de noticias salga a la luz pública. Quisiéramos los comentarios y el análisis de esta situación por parte de los licenciados. Francisco Sánchez, inicie el turno. Bueno, como tú sabes, Jorge, y tú bien citaste a Cintia López Cabán, y se reportó en todos los noticiarios, escuché yo en esta semana que pasó, ¿verdad?, sobre la salida de la fiscal de distrito Phoebe Sales Forsyth de la subsecretaría de Justicia. Todo el mundo se acordará que precisamente Phoebe Sales fue la directora de la División de Integridad Pública cuando Denise Longo era la secretaria de Justicia, y creo que también lo estuvo gran parte del periodo de tiempo en que estuvo Wanda Vázquez como secretaria de Justicia, dirigiendo la División de Integridad Pública del departamento. Entonces, cuando entra la nominación, gana Pierluisi, evidentemente, la primaria, gana las elecciones y designa, porque todavía no está confirmado por el Senado, al licenciado Domingo Emanuel Hernández como secretario de Justicia en este momento, en este cuatrenio, que no ha sido confirmado. Y aparentemente llegaron, o por lo menos eso se rumoraba en la radio, es lo que se decía, y en los distintos periódicos, que aparentemente la fiscal Sales Forsyth había ido y se había reunido con legisladores, y estaba que cabildeando en contra de la designación de Domingo Emanueli, de que ella incluso y que se puso a la disposición para ser secretaria de Justicia, si no la confirmaban, y se decía que al Senado y a la Cámara estuvo acompañada de un ex fiscal de distrito que afiliado al Partido Popular Democrático, que estaba con ella en esas gestiones. Bueno, la fiscal Isabel se le retira, aparentemente eso llega a oídos del secretario, se le retira evidentemente la confianza, si hay un puesto importante en justicia para el secretario, la subsecretaria, y en cualquier departamento. Para que tengas una idea, yo que estuve en justicia y estuve bajo la del licenciado Guillermo Somoza Colombani cuando el cuatrenio de Fortuño, el cuatrenio de Luis Fortuño, básicamente el secretario de Justicia obviamente es el que establece la política pública, pero es el que da la cara a los medios, su secretario es el que hace toda la maquinaria administrativa de que ese departamento corra, porque el secretario la mayoría de las veces o está en reuniones o está en asuntos que no puede atender el día a día de la Fiscalía, del Departamento de Justicia, ¿verdad? Y también, obviamente, hay otro funcionario importantísimo, que es el fiscal general, que es el jefe de fiscales de Puerto Rico, que también es el que va a implementar la política pública ya directamente en el área criminal, ¿verdad?, dirigiendo las 13 fiscalías y las divisiones especializadas del Departamento de Justicia, ¿verdad? Y entonces se alega que ocurrió esto. Recuerdo escuchar entrevista en una estación de radio colega que le hicieron al fiscal que se le imputaba él había hablado personalmente vía telefónica con Domingo Emanueli y que le indicó a Domingo Emanueli que respaldaba la designación de él como secretario de Justicia, ¿verdad? Y Sales Forsyth también negó los hechos y se le vinculó directamente a que estaba reunida con un representante, Manuel Rodríguez Aguiló, quien también negó abiertamente ese señalamiento, ¿verdad? Había diferencias con el equipo nuevo del secretario. La fiscal general es Melissa Vázquez Sandoval. Melissa trabajó conmigo cuando fuimos fiscales de distrito juntos, cuando yo era fiscal de distrito de Carolina. Melissa era fiscal de distrito de San Juan. Excelente compañera, excelente fiscal de distrito, conocedora. Que conoce el departamento desde los pininos, como entramos, entre ella, desde muchachos, desde que salimos de la escuela de Derecho prácticamente estábamos ya en el Departamento de Justicia, ejerciendo como fiscales de líneas en aquel momento, ¿verdad? Y eventualmente, bajo precisamente el cuatrienio de Fortuño, se nombró a Phoebe, a Melissa Vázquez, y a este servidor se nombraron fiscales de distrito. Yo no sé, con Melissa es una excelente compañera, cualquiera puede trabajar con ella, conocedora y llevadera, de buen carácter y afable, ¿verdad? Pero entonces se menciona, que no la conozco, ¿verdad? Se menciona a una tal Marian Santini Hernández,
De hecho, yo cuando subo las noticias de este aspecto en las redes, me comentan gente, pues como yo estuve en el departamento 18 años, me comentan gente que trabajó en el departamento, precisamente me dan ese nombre, Marian Santini Hernández, como la nota de discordia dentro del departamento. Yo no tengo por qué dudar de las expresiones de Isales Forsyth, que también trabajé con ella, compañera fiscal de distrito también. Ya al final de 4 años de Fortuño es que ella entra a ser nombrada, ¿verdad? No de la primera camada del gobernador Fortuño, pero sí al final. Pero sí la conocí como fiscal de línea en el Departamento de Justicia. Y también es una compañera, muy buena compañera, llevadera, y que conoce el departamento también desde jovencita, que comenzó como fiscal de línea también en el departamento. Se menciona esta Marian Santini Hernández, no sé quién es, todo el mundo me la menciona, nunca la conocí. Aparentemente ella entra al departamento en el cuatrienio anterior, en el de Ricardo Rosselló, luego de alguna manera estuvo vinculada a la administración de Wanda Vázquez cuando era secretaria de Justicia, Wanda, ¿verdad? Y por la gobernadora de Wanda Vázquez y el Senado no la colgó, pues no la consideró, punto. Eso es colgarte si no te consideran, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y aparentemente ese es el nombre que apuntan, el mismo secretario lo reconoce, el designado, ¿verdad? Domingo Manuel Hernández lo reconoce y dice, bueno, yo no la nombré para relacionista pública, ¿verdad? Yo la nombré aquí para hacer un trabajo administrativo que ella está haciendo. Eso es lo que dice el secretario designado. Y en cuanto pues a que hayan enviado a Filizales a dirigir la Fiscalía de Fajardo, bueno, pues su puesto su puesto original, porque son los puestos de fiscal de distrito no es un puesto de carrera, un puesto de confianza también del gobernador, a término, a 12 años, término. La envían entonces a dirigir la Fiscalía de Fajardo, y entonces 12 horas después de que empezó en Fajardo, la mandan a buscar para que busque sus cosas en el departamento y entonces se vuelva de nuevo a la Fiscalía de Fajardo. Eso es básicamente el CII, el secretario trabaja con su secretaria, pues punto, no trabaja. Eso está a discreción del secretario, ¿verdad? Quién tiene o no. Y es un puesto de confianza. De confianza es que su secretario de justicia es su mano derecha. Y si tú no confías en tu mano derecha, pues mira, tienes que cortártela y buscar una prótesis, ¿no? Buscar, en este caso, otra mano derecha. ¿Quién va a ser su secretario de justicia? Su secretario de justicia, no lo sé. Seguro que está establecido que el público comprenda que el secretario de Justicia tiene el derecho a nombrar sus puestos de confianza sin tener que dar mucha explicación de por qué removió a alguien de un puesto de confianza, porque son de libre remoción. Adelante, licenciado José Torres. Efectivamente, eso es lo que hace. Él dice que él no tiene confianza en ella y no tiene que decir más nada. Eso es suficiente. Yo tengo que tener al lado una persona en la que yo confío y yo no confío en ella. O posiblemente confío en ella, pero no para que sea subsecretaria, para que esté en una fiscalía por allá que no tenga que ver mucho conmigo, pues no hay problema con eso. Es perfectamente legítimo. Yo tengo, que no lo digo, pero yo tengo una persona que para mi entender está más apta para ejercer ese puesto y como es mi prerrogativa, pues yo confío más en otra persona. No quiere decir que ella no esté apta, que no esté capacitada. Yo entiendo que estaba capacitada, yo entiendo que estaba haciendo unas gestiones bastante buenas, que en unos momentos en que el Departamento de Justicia no estaba pasando muy bien, había muchos señalamientos en relación al Departamento de Justicia. La realidad es que ahí no hay mucho más que abundar. Es un puesto de confianza y eso no se explica de otra forma que no sea, está en ese puesto en quien la persona confía. Definitivo, y de hecho así mismo lo dijo el secretario en su primer comunicado de prensa sobre el asunto. Pero esto es un asunto de confianza, no voy a hacer más expresiones que no sea que eso es un puesto de libre remoción y yo le envié a Fajardo. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Así que no hay mucho más nada que explicar. Evidentemente esto sale por la prensa, es que sale toda esta gama, esta conspiración en contra del secretario. Pero independientemente de eso, me imagino que en las vistas que se celebren para confirmar al secretario lo interpelarán en relación al asunto. Y bueno, pues veremos a ver si
porque allí va a tener que explicarle a la Asamblea Legislativa si le preguntan sobre el asunto. y de Estoy hecho, seguro que le van a preguntar sobre eso, ¿verdad? Y Sánchez indudablemente. no fue tan malo, la dejó en Fajardo. Si lo hubiese tenido algo en contra de ella, la podíamos mover para Mayagüez o o para Utuado, o para Ibonito. o sea, la dejó en Fajardo, que está relativamente cerca. O sea, que eso es autopista hasta allá, directo. seguro puede haber sido peor. No hay tanta animosidad. Si hubiese animosidad, yo creo que la enviaba para Mayagüez. Por lo menos. El detalle, licenciado José Torres y licenciado Francisco Sánchez, es que hay un detalle que no está en la letra relieve de este artículo, pero para los que conocemos del derecho y de la política, sí lo podemos ver. Y es que cuando tú eres gobernador y tú haces un nombramiento y el secretario que nombraste comienza a hacer movidas como si ya fuera el secretario por el Senado, sin haber sido confirmado por que nosotros estamos discutiendo, ustedes han estado elaborando sobre el mismo, tiene unas implicaciones en una esfera que no entra en la relación de confianza del puesto de su secretario, sino en términos de la imagen y la ejecución del secretario y la búsqueda tal vez de algún adversario de descarrilar su confirmación en el Senado. Y la aparición de este fiscal que se aduce que acompañó en X momento a una de las personas implicadas en esta noticia, que se atribuye que es del Partido Popular. No olvidemos que el Senado lo está dominando el Partido Popular en este momento, con votos prestados de otros partidos, pero lo está dominando José Luis Dalmau, que es el presidente del Senado de Puerto Rico. Y en su día, ese Senado va a pasar juicio con sus votos sobre la nominación del secretario de Justicia. Ustedes están en ese punto y me gustaría que comentaran. No, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Jorge. Incluso, tú sabes que, yo no sé, ¿verdad? José Luis Dalmau como que se está dejando comer los dulces por el niño símbolo. No sé si tú sabes a quién yo le llamo el niño símbolo. El niño símbolo es Rafael Tatito Hernández, el niño símbolo de la imbecilidad en Puerto Rico. Así yo lo he bautizado, ¿verdad? Porque tú sabes que él ahora interpela a todo el mundo y le dice al Senado cómo tienes que votar, si tienes que confirmar o no, porque tú sabes que pasó eso con la secretaria de Educación. Entonces, hay un tema que se me quedó la semana pasada y no puedo dejarlo sin acabarlo, aunque después pasemos a otros temas, lo poquito que nos queda, pero la semana atrasada. ¿Activaste el mood? Sí, ahora, que te recibí una llamada, discúlpame, ya la saqué. Bien. La semana pasada, este individuo le da por declarar un estado de emergencia en la Cámara de Representantes a raíz del COVID. ¿Te acordarás de eso? Y él hace una orden ejecutiva declarando estado de emergencia. Es un pichón que se cree que va a gobernar. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Y entonces le pide a la Fortaleza que autorice que se vacunen a los legisladores y a los que trabajan en la Asamblea Legislativa, en la Cámara Baja, que vacunen a todo el mundo, porque si no, imagínate, tiene que cerrar la Cámara y va a haber un disloque y qué sé yo qué rayo. Bueno, pero nosotros tres que somos abogados, no vamos al tribunal todos los días. Vemos entonces nuestras vistas en lo civil las vemos por Zoom. En lo criminal lo estamos viendo de manera presencial, las vistas, se toman las providencias. Y no estamos pidiendo a los abogados que se nos vacunen, porque la fase en que estamos es cuál, pues estamos todavía en la de primeros respondedores, en los adultos mayores de 65 años, y estamos por los maestros de escuela, que tú sabes que ya al día de hoy comenzó la orden ejecutiva, que es el plan del gobernador para reabrir las escuelas. Y tú sabes que se estaba trabajando también en la vacunación masiva de los maestros que trabajan, ¿verdad?, con el sistema del Departamento de Educación. Entonces, este niño genio se le ocurre decir eso, ¿verdad? Imagínate que no pueden, eso se causaría un disloque. Bueno, no, tienes que trabajar de alguna manera, mi amigo. Además, qué productiva ha sido esta Asamblea Legislativa. Estamos ya a 2 meses prácticamente desde que estos legisladores tomaron posesión de sus cargos al día de hoy. Más o menos es eso, porque se tomaron posesión de sus cargos el día 2 de enero. Estamos a 1 de marzo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas leyes se han aprobado, Jorge? Cero, José.
cero leyes, ¿verdad? Evidentemente, oye, sabemos que hay un gobierno compartido y que la cosa no va a ser tan fácil. Entonces, si tú comienzas con fricciones diciéndome que me quieres vetar la ley que yo aprobé en el cuatrienio pasado a finales, de que me quieres cortar las alas a los delegados que vamos a enviar al Congreso Federal, que es la delegación criolla, ¿verdad? Entonces ya te empezaste como que con el mal pie. Y para tú, en este momento, pasarle por encima a el veto del gobernador, que no le has enviado nada para que el gobernador firme, necesitas 2/3 partes. Y no las tiene, el Partido Popular no las tiene. Tendría que hacer coalición con el Movimiento Victoria Ciudadana, que tampoco llega a las 2/3 partes. Y la gente de Proyecto Dignidad no son gente que se alineen con la ideología o con lo, ¿verdad? Con lo que representa Victoria Ciudadana y lo que representa el Partido Popular, porque son conservadores. Vamos, ahí se metió, los achismados del PNP se metieron en el Proyecto Dignidad. Así que ni una sola legislación ha pasado al día de hoy, algo que haya consenso, porque si no se trabaja en consenso, no va a haber legislación. Eso te lo garantizo desde entrada. Y entonces, pues, el niño genio se molestó porque no le aprobaron la vacunación en la Cámara, pero pues, eso es lo que hay, Tatito. Sí. José. De hecho, antes de entrar con José, yo creo que es válido que la gente entienda que la Constitución le da el mandato al Senado de la confirmación de la mayoría de los nombramientos del Ejecutivo. Solamente la Cámara de Representantes participa votando en la confirmación del Contralor de Puerto Rico. Y el secretario de Estado. El Supremo. Y el secretario de Estado. Y también el secretario de Estado, correcto. Y el director de ética gubernamental. Esas tres. Pero en el caso del secretario de Justicia, la secretaria de Educación, que puede que nos guste o no nos guste, el asunto es que la injerencia de la Cámara y de su presidente sobre esta secretaria es cuestionable, porque quien en prima fase tiene la autoridad para evaluar y calibrar la adecuacidad de ese nombramiento es el Senado y no la Cámara de Representantes. Licenciado José Torres, adelante. Para no alejarme mucho, usted hizo una pregunta que podemos estar no tomando en consideración. El movimiento de Fibizales puede ser una estrategia puede ser una estrategia como parte de una negociación para buscar una confirmación. Eso puede suceder porque hace falta que el Senado ciertamente confirme. En relación a Tatito Hernández, yo realmente no sé si debo dedicarle mucho tiempo a Tatito Hernández. El problema que el licenciado Francisco Sánchez y Jorge Iván Rodríguez tienen es que pretenden que él tenga algo de sentido común y que las cosas que él tiene tengan alguna lógica, y eso es imposible. No tiene la capacidad y lo ha demostrado, sus expresiones lo han demostrado. Entonces, ¿cómo podemos exigirle? De verdad que yo tomé la decisión que no puedo exigirle nada, porque las cosas que hace son... Pero más me preocupa a las personas que en la Cámara lo tienen como presidente de la Cámara. Yo no sé de este individuo, la verdad. Y ahora mismo, como dicen en el campo, tiene la gata cogida por rabo, y te digo porque él es ahora el que tiene el presupuesto del Capitolio, porque tú sabes que eso se alterna entre presidente del Senado, presidente de la Cámara, cuatrienio y cuatrienio y cuatrienio, ¿verdad? Y entonces tú sabes que el cuatrienio pasado lo tenía el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, el control del presupuesto. Ahora lo tiene ¿sabes? Que si te pones a hacer mucho revolú con él, pues lo digo por los legisladores, a mí no, a nosotros no nos importa, ¿verdad? Pero los legisladores que no caigan en su gracia van a tener unas repercusiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le va a cortar presupuesto, y cortarte presupuesto implica o no darte comisiones importantes, y mientras más comisiones o las presides o tienes muchas comisiones, mayor es tu presupuesto en la oficina, y eso implica contrataciones, eso implica un montón de cosas, y eso pues no lo vas a tener si te vas en contra de la gracia de este pichón de dictador que tenemos ahí en la Cámara, niño símbolo, como yo le digo, de la imbecilidad. Pero eso es lo que yo pienso de él, ¿verdad? Y yo sé que tú estás consono en lo que piensas, porque pensamos lo mismo de este individuo, pero es que
todas las semanas no pasa algo que yo tenga que reírme de este muchacho, ¿verdad? Oye, ponte a hacer legislación, ponte a estudiar. Yo no sé qué es, yo no sé si es abogado este muchacho, no tengo idea, ni qué estudió, pero definitivamente este individuo es un político indeseable que estaremos ahí. Yo no sé cómo Dalmau le permite que él tenga tanto foro. La realidad es que yo creo que Dalmau es una persona más centrada, que ha estado en la Cámara o en el Senado más tiempo, o sea, la legislatura ha estado más tiempo, que conoce los procedimientos. Por otro lado, entiendo que el gobernador Pierluisi debe empezar a mandar proyectos a la Cámara y el Senado y de poner a la ciudadanía en perspectiva. Mira, yo estoy tratando de gobernar, estoy tratando de echar este país para adelante, pero estas personas me bloquean todos los proyectos de ley, todo lo que yo entiendo que es necesario para mejorar este país. Lo trato de hacer, pero en la Cámara y el Senado no me ayudan, y poner a las personas en perspectiva, porque tampoco yo recuerdo que haya muchos proyectos de ley que haya propuesto el gobernador y que no hayan pasado de la Cámara y el Senado, que todavía no he escuchado alguna legislación ni regular he escuchado alguna legislación que haya ni de la Cámara ni del Senado. Bueno, licenciado José Torres, licenciado Francisco Sánchez, nosotros queremos agradecerle la comparecencia a Directo a la Justicia aquí en el programa Directo al Punto. La semana próxima continuamos con más de la discusión y deseándole buenas noches a ambos. Igualmente a ti, Jorge, a todos los que nos escuchan. Gracias. Buenas noches y nos vemos el próximo fin de semana, José.